Buenos días a todos, buenos días a los que estamos aquí en el salón, buenos días para aquellos que llega esta transmisión. Seguimos adelante con este estudio de nuestras convicciones, pero en el aspecto matices de nuestras convicciones. Tengo aquí el volumen, perdón. Ya está. En este sentido, les recuerdo que lo que podemos ver aquí en la página, sí. O sea, entramos, buscamos Iglesia Centro de Vida Cristiana y ahí está, centrodevida.org o centrodevida.com, cualquiera entra. Nosotros que creemos y matices, ahí dale matices, bajamos y aquí están, un poquito menos. Aquí está, vamos aquí hoy ¿se puede perder la salvación? No, esa fue la de la semana pasada. Se puede perder la salvación y ahí está explicado ahora lo que vamos a compartir. Bueno, ¿cuántos se sienten seguros en Cristo? ¿Sí? ¿Cuántos se sienten inseguros en Cristo? Bueno, aquí este es uno de los temas, ¿verdad? De los matices doctrinales y teológicos. ¿Podemos perder la salvación? Se puede ganar, pero se puede perder. Si alguien es salvo siempre. O sea, hay un momento que podemos dejar de serlo. Bueno, este es un punto, un matiz de nuestra doctrina que es importante pues tenerlo claro, ¿no? Entonces creemos que hay dos extremos. Uno es el de aquellos que creen que por nada se puede perder, por lo tanto, ya no caminan en el temor del Señor y hay, bueno, pues este matiz, adoptar el matiz de no se puede perder nada, les hace descuidar la salvación, ¿verdad? Entonces, puede llevarlos un descuido teniendo una vida que no da buenos frutos, ya que pensará que no importa lo que se haga, se irá al cielo por haber obtenido ya su salvación. En el otro extremo están aquellos que piensan que fácilmente se puede perder, llegando a pensar que hasta por tener un mal pensamiento pueden perder su salvación, ¿no? Entonces hay un rango, ¿no?, entre estas dos posturas que en algún sitio de estos, pues tú estarás, o todo aquel que ha pensado en algún momento en esto estará, ¿no? Entonces esta ha sido una reflexión constante en la vida de los cristianos a través de la historia. ¿Qué tan firme es la gracia de Dios y qué tanto debemos estar cuidándonos de la gracia y de pues, cuidar esto, ¿verdad? Entonces, por un lado, se dice, bueno, si Dios te ha escogido, pues nada te puede arrebatar de su mano, ¿verdad? Porque esto hay un versículo que dice eso, que al que Dios ama, Dios tiene cuidado de él, el maligno no lo toca y nada lo puede arrebatar de su mano. Entonces, en este sentido, pues dice, bueno, nada me puede arrebatar de su mano, nada, ni mi propia infidelidad, ni mi propia, bueno. También se cita este pasaje, es por fe, no es por obras. Entonces, si es por fe, bueno, pues nada, no puedo perder mi salvación por nada. También se dice, Dios te ama y hagas lo que hagas, Él te perdonará, ¿no? Se dice siempre esto, ¿no? Y en estos ejercicios que hacemos, estos llamamientos, ¿no?, donde son ejercicios espirituales, donde ven, reconcíliate con Dios, gente pasa, repite una oración, pero la verdad es que si es totalmente honesto y de corazón y con un arrepentimiento, esto es válido. Si no, es como un ejercicio espiritual que tiene que ser seguido de algo muy genuino, pero que muestra la actitud correcta para aquellos que ven esto, ¿no? Bueno, toda esta posición de como es imposible perder la salvación, en el mundo teológico se le denomina como posición teológica como calvinismo. Es una posición que teológicamente se le llama calvinismo. Algunos ejemplos de denominaciones calvinistas.
Por ejemplo, la iglesia presbiteriana, una iglesia calvinista, la iglesia bautista tiene una teología calvinista, la iglesia reformada tiene una teología calvinista, la iglesia luterana hay otras más, pero como ejemplos, ¿no? O sea, tú vas a esta iglesia, entonces toda la teología, lo que tú puedas oír ahí, está enfocado a que el que es salvo nunca puede perder su salvación, porque se dice, si eres hijo siempre y no puedes dejar de serlo. Entonces, bueno, esta es una parte, ¿verdad? También podemos decir que aunque Dios nos predestinó para salvación, también nos dio libertad para salvarnos o perdernos. A esto la Biblia lo llama el libre albedrío. Es decir, nadie va a entrar a la fuerza al cielo, ¿verdad? Porque tiene que haber es un acto de voluntad de dos partes, del dueño del cielo y de los que queremos entrar ahí, ¿verdad? Las dos cosas. Entonces, a veces me da la impresión que el calvinismo mete al cielo a gente que en realidad no quiere estar ahí, pero lo mete porque algún día quiso estar y ya no quiere estar, o no lo sé, ¿verdad? Entonces, el punto que entendemos resuelve todo es entender la importancia de la libertad. La libertad, es decir, cuando se quita la libertad tanto en la forma de actuar de Dios, como también se quita la libertad inherente al individuo, se está haciendo una manipulación. La libertad es el valor de los valores en la Biblia, por eso decimos que por eso hubo un árbol de la ciencia del bien y el mal en el Edén, donde alguien podía escoger no ser cristiano. Y si podía escoger no ser cristiano, o podía escoger serlo. Podía escoger caminar con Dios o podía escoger no serlo. A diferencia de las personas que a veces tenemos actitudes manipuladoras y otros no dejan de tener actitudes manipuladoras, Dios no las tiene. Dios tiene una libertad absoluta para que Él ejerza esa libertad, su soberanía, se hace lo que Él dice. Y dos, para una libertad absoluta también nos da a cada uno para decidir si queremos caminar con Él o no queremos caminar con Él. No entender la libertad produce confusiones, como decir, bueno, pues si Dios es amor y Él existe, porque hay guerras, porque hay gente que sufre enfermedades, bla, 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 porque no se entiende la libertad, ¿no? Es como que tuviera la obligación Dios de hacer algunas cosas según esa forma de pensar errónea, cuando Dios le da libertad de poder caminar con Él, sujetarse a sus preceptos, por lo cual nos ayuda y nos bendice y nos evita problemas, o nos da libertad, por lo contrario, de rechazarlo y caminar de una manera en que nos enredamos en cosas que producen consecuencias. Entonces, a esta posición teológica, en las discusiones teológicas, se le conoce como arminianismo. ¿Por qué? Porque el calvinismo que defendió esta posición ahí en la época de la Reforma, ¿verdad? Calvino, y como fue alguien que la defendió vehementemente, bueno, pues ya teológicamente se le conoce como calvinismo. Y Arminio fue otro pensador que reaccionó a esto diciendo, no, un momento, no hay una predestinación para salvación, somos salvos todo el tiempo por el hecho de alguna vez haberlo sido, sino por seguir queriendo ser salvos y seguir queriendo caminar con Dios, ¿no? Ejemplos de iglesias arminianas es la iglesia metodista, la propia iglesia católica, la iglesia adventista, la iglesia nazarena, la iglesia ortodoxa, las iglesias pentecostales o la iglesia copta, que es el nombre de la iglesia cristiana entre los egipcios, entre otras muchas, ¿no? Entonces, esta es una buena reflexión porque el centro, para mí, en mi forma de pensar, aunque
gente enorme, ¿no? Enormemente valiosa, filósofo, gente con una capacidad de reflexión enorme ha pensado en esto. Pero bueno, yo ejerciendo mi propia capacidad, yo digo, el problema es no entender la libertad. Este es el centro, lo que nos lleva a esto, esta libertad, ¿no? Sabiendo que las personas cambiamos de opinión, es que por eso hay contratos, ¿verdad? Por eso se firman contratos, ¿no? Decir, oye, ¿me vas a pagar? Sí, pues firma, ¿no? Para que pueda exigir algo que en tu libertad dijiste que sí, te comprometiste y puede ser exigible, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, pues la gente cambia de opinión o incluso podemos decir cambiamos de opinión. Personas que decimos que no queríamos saber de Dios, pues un día nos convertimos y ponemos a Dios en primer lugar. Personas que dijeron que querían seguir a Cristo, después cambian de opinión y quieren que Cristo les siga a ellos, ¿no? O a ellas. Y entonces no teniendo en cuenta que hay libertad para mantener una decisión o no mantenerla, a mi juicio, en mi reflexión es que esta brecha que se abre de corrientes teológicas tiene que ver con una falta de entendimiento de que el principal valor de todos es la libertad y que Dios no va a meter a fuerza al cielo a nadie, ni lo va a sacar tampoco por la fuerza. Al mismo tiempo nos da libertad. Él tiene libertad para tomar decisiones con quién Él quiere estar y con quién no quiere estar. Y tú tienes libertad para respecto a Dios y respecto a cualquier otra persona o cualquier otra situación. Tienes libertad para seguir con alguien o no seguir con alguien. Amén. Es la libertad, ¿no? Entonces, algunos dicen, es que no sé, yo no puedo decidir. Bueno, pues no decidir es decidir no hacerlo, ¿verdad? A veces así se plantea, ¿no? A veces estamos en consejería y una mujer dice, mi marido abusa y hay violencia, hay golpes. Y digo, bueno, pues tienes que decidir poner un alto, ¿no? Es que no puedo decidir. Bueno, pues no decidir es decidir no hacerlo. O sea, no hay no decisión. El tema de no decidir no existe, es decidir no hacerlo. Entonces, constantemente tenemos que tomar una decisión porque constantemente somos sujetos de la libertad inherente que Dios nos ha dotado. Podemos pues decidir qué hacer con nuestras vidas, podemos decidir qué queremos hacer, bajo qué normas vivir y bajo qué normas no vivir, ¿no? Amén, ¿sí? ¿Cuántos aman la libertad, verdad? Dice la Biblia, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y justamente una relación sana viene de dos personas que usan su libertad legítima para decir, quiero estar contigo, y la otra persona me dice, yo también quiero estar contigo. Lo que no es en base a una libertad plena, entonces es una manipulación. ¿Amén? Por eso decimos que nadie puede ser parte de una iglesia bajo el concepto que Dios tiene de iglesia. Nadie puede ser parte de su iglesia porque sus padres o sus abuelos pertenecieron a esa iglesia, sino que cada persona tiene que tomar una decisión personal, es decir, usar su libertad para decidir si soy cristiano, quiero caminar con Cristo o no quiero caminar con Cristo. No quiero caminar con Él. Algunos dicen, bueno, esta parte del cristianismo sí, esta no. Ah, bueno, entonces, ¿quién lo dice? Yo, Alfredo. Ah, pues eso es alfredismo, no cristianismo, ¿verdad? O, bueno, puse el nombre de Alfredo, ponle el nombre que tú quieras, ¿verdad? Porque cristianismo es decir, cuando hay una controversia entre lo que Dios dice en su palabra y lo que yo quiero hacer,
Yo opto por negarme a mí mismo y hacer lo que dice la Biblia, lo que dice Dios. Y entonces hay legitimidad para relacionarnos unos con otros, porque entre cristianos no estamos con otra persona imponiéndole nuestra opinión o dejando que nos imponga la suya, sino que ambos tomamos un pacto como cristianos en el supuesto de que lo somos, de decir, no, los dos nos sujetamos a la voluntad de Dios. Aquí no hay uno abusando, poniendo sus reglas sobre el otro, o la otra abusando, poniendo sus reglas sobre el otro, sino los dos, como discípulos de Cristo, nos negamos a nosotros mismos y usamos nuestra libertad. Nadie, hacemos eco como dijo Jesús, nadie me quita mi vida, yo la pongo. Nadie me quita mi vida. Tienes libertad para decidir ser cristiano y tienes libertad para decidir no serlo. O sea, no es de que como ya lo fuiste un día, entonces te convertiste en hijo de Dios y ya un hijo es un hijo. No. La Biblia deja claramente que si alguien se retracta libremente de su decisión de ser un seguidor de Cristo, pierde su salvación. Amén. Sí, bueno, aquí estamos hablando de alguna discusión teológica de siglos, ¿verdad? Pero bueno, como pastor de ustedes tengo que establecer nuestra posición, ¿verdad? De acuerdo a las Escrituras y con el fundamento que vemos en la Biblia. Veamos qué dice la Biblia. Empecemos por Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, es un regalo de Dios, la salvación. Por la gracia, o sea, gratuitamente, no tuvimos que pagar nada para ser salvos. Gratuitamente somos salvos por medio de la fe, creyendo, apropiándonos del mérito de Cristo en la cruz. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. El 9, aquí está, y ya está 8 y 9 aquí. El 9 dice, no por obras, que es el central, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, este era el básico. Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? No es de vosotros, pues es don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. No por obras. Luego, digamos, a veces se confunde la gracia de Dios, el que Jesús mismo, Dios mismo nos aporta a través de Jesús todo lo necesario para ser salvos y para reconciliarnos con Él, se confunde con que ya lo somos y no podemos dejar de serlo. No importa lo que hagamos, sí podemos, porque lo que no anula es la libertad de las personas para aprovechar y hacer por la fe, aprovechar lo que Cristo hizo por nosotros o desecharlo. Segunda de Pedro 2:20 hasta el 22, vamos a leer. 2:20 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado, ¿qué? Viene a ser peor que el primero. O sea, alguien es, pero luego se enreda otra vez, pidió perdón, se arrepintió y otra vez, ¿no? Entonces, siguiente versículo, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea, incluso mejor es que no hubiera conocido el camino, que después de haberlo conocido, se echen para atrás. Dice, y les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Verdad? Esto es
de nada que ya recibió la gracia, es hijo y pues siempre es hijo. No, bueno, por la gracia de Dios y su libertad que la usó para clamar a Dios y reconciliarse y estar con Dios y recibir el perdón de Dios y convertirse en un hijo de Dios, con esa misma libertad la uso ahora para alejarme de Dios, para caminar según mis propias ideas o las de alguien más, porque no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Y dejo de ser un seguidor de Cristo, bueno, pues entonces le aconteció, la naturaleza sigue estando la misma, básicamente, que es el pecado original, el querer que las cosas salgan como yo digo. El pecado original significa querer ser Dios, seréis como dioses, fue la tentación. Bueno, pues entonces, ante ese pecado, bueno, pues adelante, tienes libertad de querer ser Dios. Venga, que mañana no haya guerras, que mañana no haya... Inténtalo, ¿verdad? Haz lo mismo. Y claro, es frustrante porque apenas podemos cambiar 3 cositas de nuestra conducta y a veces ni de ella podemos cambiarla. Necesitamos ahí que otros nos ayuden, que otros nos vean, que otros... Entonces, quererse Dios es lo más pesado, querer tomar el control y no dárselo a Dios, querer controlar a otros, que ese es el fundamento de la hechicería, de la brujería, ¿verdad? Querer controlar a otros. Unos pases, pon unas tijeras, alcohol, no sé qué, y entonces va a hacer que te ame, o vas a hacer que se aleje, o vas a hacer que te odie, o vas a hacer... O sea, el centro de esto es la manipulación, la ausencia de la libertad para respetar la libertad con consecuencias que tenemos cada uno. Dios mismo va a respetar tu libertad de oponerte a Él en todo, pero va a tener consecuencias. Dios va a honrar su palabra y entonces si nos ponemos en sintonía con lo que Él manda, bueno, pues estamos como el que agarra las olas a favor. Si estamos en contra, pues afrontamos las consecuencias. Y la gente que está, pero que se rebela contra Dios, porque en el fondo no quiere hacer lo que Dios dice. Quiere que Dios haga lo que él o que ella dice. Entonces se frustra, se amarga, empieza a buscar pretextos. Primero no le emprenden contra Dios porque el paso es muy gordo, ¿no? Pero entonces es la iglesia, ¿no? La iglesia esto, el pastor esto, los hermanos esto, el líder este, no sé qué, esto. Y entonces hay pretextos para alejarse, para decir, quiero hacer lo que yo quiero. Y después acaba haciendo la bronca directamente contra Dios, ¿no? Entonces, cuando alguien está muy en desacuerdo y muy enfadado con otra persona, no quiere verlo nunca. Es decir, hoy en día, pues ya la mayoría de las personas no matamos al que no queremos ver físicamente, no lo liquidamos, pero lo matamos de nuestras vidas. Es decir, te ignoro que existes, para mí estás muerto, ya no está. Y algunos dicen, bueno, mato a Dios en mi vida, me hago ateo o me hago agnóstico, aunque se necesita tener más fe para ser ateo que para ser creyente, porque se necesita tener más fe para creer que todo se hizo solo, necesito tener más fe para creer que el móvil se hizo solo, y aunque no conozco al que inventó el móvil o al que lo hizo, mucho menos lo conozco, el móvil, la existencia de la creación, me da testimonio de que existe un creador, ¿verdad? No puedo pensar que esto se hizo solo, ¿no? Y si esto es mucho menos complejo que el universo, pues entonces necesito más fe para creer que esto se hizo solo, que el universo se hizo solo, como cuando he hablado con ateos o agnósticos, digo, perdona, yo no tengo tanta fe como tú, ¿verdad? Yo por eso soy creyente, ¿no? Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Sí, cuando hay un sí antes de
el contenido de una promesa es condicionado a que se haga lo que implica la promesa. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y yo digo, bueno, pues habrá quien no lea esto, porque aquí está más claro que nada, ¿verdad? Es decir, aquí tenemos que la bondad, bueno, pues la podemos encontrar cuando caemos, nos volvemos a Él y decimos, Dios, aquí estoy. Y Él nos echa la mano, nos levanta. Pero la severidad para decir, te levanté, ya no estés haciendo tonterías. Ya no hagas lo que se te ocurre. Mira dónde te llevó a hacer lo que se te ocurre. Déjate ya de pamplinas. Y entonces, ahora, hay libertad. Ahora, si permaneces en esa bondad, de otra manera tienes libertad para no permanecer en esa bondad. Y no aprender la lección y decir, no, yo solo, ¿no? Como es un acto de inmadurez, ¿no? Toma, mijito, no, yo solo, ¿no? Yo solo. Y bueno, está bien, aquí nos vemos dentro de X crisis en tu vida, donde, y algunos la crisis es la última, ¿no? Donde están en el lecho de despedida, donde, ahora sí, ¿verdad? Ahí pues he visto a los más persistentes en mantenerse aparentemente reacios contra Dios, allí, ¿verdad? Ellos sabrán en sus momentos débiles, pero a mí me ha tocado ver en los momentos de crisis profundo alguien que se resistía contra Dios, ahí decir, ¿y ahora para dónde voy? ¿Qué va a ser de mi vida? Y ahí vienen las oraciones, ahí vienen las reconciliaciones, ahí vienen los momentos, pero deberían haber venido antes para disfrutar de una vida estable desde antes, ¿verdad? Entonces, mirad la bondad y la severidad de Dios. Personas que han pecado aquí mismo de nuestra congregación, que han caído en cosas, decir, ahora ¿cómo me presento en la congregación? Bueno, pues te presentas y aquí vas a experimentar, y yo espero, dentro de la misma gente con su actitud, vas a poder experimentar las dos facetas, la bondad y la severidad de Dios. Va a haber gente que por lo que tú hiciste, pues ya no se siente muy cómoda contigo. Y va a haber gente pues que vas a experimentar la bondad de Dios también. Porque Dios no tiene que elegir si soy bondadoso o soy severo. Es las dos cosas. Bondadoso con el que se arrepiente y severo con el que está con tonterías. Amén. Hebreos capítulo 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. O sea, tú te puedes deslizar, yo me puedo deslizar. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. La anunció el Señor Jesús y la confirmó aquellos que lo oyeron y repitieron el mensaje que Él predicó, ¿verdad? Entonces, es necesario que con diligencia atendamos. Y no quiere decir que nos vayamos al oeste a subir a una diligencia, ¿verdad? Esto de con diligencia atendamos es que seamos prontos para hacerlo, que no nos hagamos los remolones, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, ¿qué es el que venciere? Como decía una frase, deja este pasaje ahí, por favor, proyectándolo. Pónmelo ahí, por favor. Significa que
no es que no vayamos a tener ninguna tentación. Por eso dice el que venciere. Significa que en medio de las tentaciones, para usar nuestra libertad en una forma diferente a lo que Dios indica, lo vamos a resistir. Decía, o le atañen esta frase a Martín Lutero, decía: no puedo evitar que 100 pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero lo que sí puedo evitar es que uno de ellos venga y haga un nido en mi cabeza. Entonces, aunque cosas pasen por nuestra cabeza que puedan ser inadecuadas o desagradables, la Biblia dice de Jesús mismo, dice que fue tentado en todas las cosas. Tentado en todas las cosas. O sea, en Jesús, en todas las cosas, yo no creo que no hay nadie más que vamos a ser tentado en todas, pero se tenía que cumplir en él. En todas, es decir, en alguna manera se le ocurrió todo lo posible de tentación, sin embargo, dijo no. Usó su libertad para decir no. Entonces, si tú usas tu libertad para decir no a las cosas donde eres tentado, estás tomando buenas decisiones, ¿verdad? Y entonces estas tentaciones pues disminuirán su presencia, su provocación. Si les dices sí a las tentaciones, al rato se convertirán en acciones, ¿verdad? Y entonces estaremos siendo alguien que no fue de los que venciere. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Luego, si puede ser borrado, es que estaba escrito, porque para ser borrado es imprescindible que estuviera escrito. Y si estaba escrito en el libro de la vida, era que era salvo. Y si fue borrado, era que dejó de serlo. ¿Sí? Mira, la conclusión de nuestra iglesia, Centro de Vida Cristiana, es estas 4 posiciones, ¿no? Entendiendo esto, para mí nos hace entender muchas cosas. Esto yo no lo he leído ni de ninguna parte, ni de ninguna nada. Es algo pues que a mí me parece que ponerlo así, en este ejemplo, nos ayuda. Para tener un éxito, una relación con una persona cualquiera, y esto incluye a Dios, que es una persona, existen 4 posiciones o 4 posibilidades. Él quiere y yo no. Entonces, podemos decir, a ver, Alonso, ven para acá, por favor. Por favor. Entonces, yo puedo decirle a Alonso, quiero desarrollar una amistad profunda contigo, y por eso necesitamos pasar mucho tiempo pues, juntos, etc. Entonces, yo puedo querer y él no, ¿verdad? Porque tenemos libertad para quererlo y para no quererlo. Entonces, esto es una posibilidad, ¿no? También así mismo con Dios. Ahora, yo quiero y él no, él quiere y yo no, está claro. Uno de los dos quiere y el otro no quiere. Imposible. Ahora, esta es fatal para tener relaciones, ninguno quiere, ¿no? Y 4ª posibilidad, los dos queremos. ¿Vale? Gracias, Alonso. Entonces, el tema es que así es con Dios. Estas 4 posibilidades están. Dios ama a todo el mundo. El que murió por todo el mundo no significa que todo mundo sea salvo. Significa que Él ha hecho esta oferta hacia todo el mundo. Pero también la Biblia dice que Él se revela a quien Él quiera. También dice que a Faraón endureció. También dice que de Jacobo y Esaú, que a Jacob amé y a Esaú aborrecí, y aún no habían nacido ni habían hecho bien ni mal. Él quiere, pero también Él no quiere. O sea, hay un caso en 1 de Juan, dice, yo digo que no, por ese no se ore. O sea, no sé por qué, pero Él, como cualquier otra persona, tiene
tiene la posibilidad de decir, no quiero, esa persona no quiero estar con ella. Él también tiene esa posibilidad. Y murió por todo el mundo. Pero después las personas, hay gente que quiere y gente que no quiere. Y habrá personas que ninguno quiere, ni Dios quiere, ni esa persona quiere. Dice de Esaú que aunque después buscó la primogenitura y se arrepintió y lloró con lágrimas, dice que ya no hubo posibilidad del arrepentimiento, porque menospreció lo que era de Dios y lo vendió por un plato de lentejas. Aquí si tuviéramos una persona aquí al frente que pasa y se tira al suelo y llora pidiendo la bendición de Dios, diríamos, no, sin duda. Pero la realidad es que también Dios tiene que querer. Y bueno, pues, por lo menos acércate, ¿no? Como con algún chico que me dice, oye, ¿tú crees que me hará caso fulanita de tal? Pues no sé, acércate. Porque todavía no llego aquí a ser San Valentín, ¿verdad? Entonces, acércate, pregúntale, no dile, o viceversa, ¿verdad? Entonces, acércate a Dios, esos son los llamamientos, acércate a Dios, dile que tú quieres y dile que estás dispuesta a hacer lo que Él quiere. Pero para tener una relación podemos entender todo el tema de la predestinación de Dios, podemos entender toda la teología de se pierde o no se pierde la salvación, si entendemos la libertad y entendemos que como fruto de la libertad existen 4 posibilidades. Y a partir de ahí tú digas, ¿en cuál estás tú? ¿En cuál estás tú? Dice, exhorto que se hagan rogativas. Pues yo creo que yo soy de los que no quiere, pues ruégale a Dios, ¿no? Ay, es que la chica no me hizo, pues llévale flores, no sé, muévete, chico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, aquí está. O sea, digamos que toda la teología, para mí, yo la entiendo con estas 4. No hay una quinta posibilidad, o sea, no puedo entender una quinta posibilidad y tampoco puedo sacar ninguna de estas 4 de las posibilidades. Esto es la realidad. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Bueno, pues para que alguien sea salvo, tiene que Dios querer, él o ella querer y permanecer queriendo. Amén. Dios te bendiga. Seguimos en 20 minutos.